Este es el primer ejemplo con el que vamos a aprender el método simplex para resolver problemas de programación lineal. En este ejemplo ya está planteada la función objetivo, que es 50x1 más 80x2, sujeto a las restricciones x1 más 2x2 menor o igual a 120, x1 más x2 menor o igual a 90. Tanto x1 como x2 no pueden tomar valores negativos, ¿sale? Entonces, ese es el planteamiento original, el cual viene del problema 1, del ejemplo 1, también del tema anterior, que fue el método gráfico. Bueno, ahora, chicos, lo que hay que hacer en esta, de acuerdo al problema, hay que maximizar. ¿Cómo se resuelve esto? Primer paso. Vamos a colocar la función objetivo para resolverlo. Vamos a colocar la función objetivo en este formato. Este 50x1 más este 80x2 están, fíjense dónde está la ecuación. Aquí hay una z, un igual y una expresión. Estos valores que están sumando de este lado lo vamos a pasar restando del lado de la z, de forma tal que queda lo siguiente. Voy a omitir ya los signos de pesos. Y del otro lado ya no va a quedar ningún valor. Es lo primero que hice. Pasar estos valores restando. En la misma línea voy a colocar aquí abajito las restricciones. x1 y la otra restricción. Ya omito y las restricciones de no negatividad, ¿no? Muy bien. Llegando a este punto, lo siguiente que voy a hacer es voy a crear lo que es la tabla simplex, que no es otra cosa más que colocar los encabezados de las variables, en este caso la z, de x1, de x2 y las constantes. Ahorita les explico por qué lo puse también. Para pasar a proceder a elaborar la tabla simplex, aquí van a quedar todo lo que tiene z, todo lo que tiene x1 y todo lo que tiene x2. Fíjense lo que voy a hacer. Estos no deben de ser menores o iguales, tengo que colocarlos como un igual. Para poder hacer eso, lo que necesito hacer, bueno, aquí va a ser la primera ecuación, z menos 50x1 menos 80x2. Aquí no hay ningún problema porque ya tengo el igual a 0. La primera restricción, fíjense bien, x1 más 2x2, pero como aquí hay un menor o igual a 120 y yo quiero que sea un igual, yo le voy a tener que sumar una cantidad que no sé cuánto vale, pero esa cantidad la voy a llamar de holgura, la voy a llamar S1. Esta cantidad me va a rellenar lo que haga falta para que sea esta cantidad igual a 120. Si no hago eso, no puedo hacer álgebra matricial con lo que va a quedar acá. La segunda restricción, x1 más x2. Si lo dejo así, sería menor o igual a 90, pero yo no puedo dejarle menor o igual. Yo tengo que dejarle igual y por lo tanto voy a rellenar otra cantidad, lo que sea necesario, aquí para que sea igual a 90. No sé cuánto vale, pero tengo que rellenarlo con eso. Ahora, voy a colocar los encabezados. Bueno, voy a copiar exactamente esto que está aquí. Z menos
Eso es lo que he hecho hasta ahora. Y ahora sí, coloco los encabezados. Ahora, la primera ecuación, voy a colocar en el primer renglón los encabezados de la primera ecuación. En la primera ecuación hay una z, hay un menos 50x1, hay un menos 80x2, no hay S1, no hay S2 y es igual a una constante de 0. En el segundo renglón, ¿cuántas zetas hay? 0. ¿Cuántas x1 hay? ¿Cuántas x2? S1. 0. Muy bien. Tercer renglón. 0. 1. 0. 1. Muy bien. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Perfecto. Ahora, esta ya es la matriz que vamos a operar. Paso 1, o siguiente paso, mejor dicho. ¿Cuál es de estas dos variables de decisión? ¿Cuál tiene el coeficiente más negativo? 82. Ese va a ser lo que vamos a llamar como columna pivote. Y ahora, fíjense, de las restricciones, que la constante de la primera restricción es 120 y la constante de la segunda restricción es 90. De estas restricciones que están acá abajo, vamos a dividir esa constante 120 entre el valor de la columna pivote que le corresponde. 120 entre 2, ¿cuánto es? 60. Muy bien. Ahora, el otro valor constante de la restricción 2 es este 90 y lo vamos a dividir entre 1, que es su coeficiente correspondiente. De esos dos valores que obtenemos, ¿cuál es el más pequeño? 60. Muy bien, a ese renglón que nos da el valor más pequeño le vamos a llamar renglón pivote. Ahora, si quieren copien hasta el final, quiero que pongan mucha atención. Este número que quedó aquí en medio se llama elemento pivote. El siguiente paso que vamos a hacer aquí es hacer una operación de forma tal que este número, que es el elemento pivote, se vuelva 1. Recuerden, cada renglón es una ecuación. Lo que le hagamos a un coeficiente de la ecuación se lo tenemos que hacer a todos. Entonces, ¿cómo volvemos este coeficiente de una ecuación de 2? ¿Cómo lo convertimos a 1? Muy bien. Multiplicar todo el renglón 2 por un medio, y la operación la vamos a reportar de esta manera. Vamos a multiplicar por un medio todo el renglón 2. Colocar esto así para no tener. Entonces voy a copiar todo igualito y voy a hacer esta operación. El renglón 1 no lo modifiqué, lo dejo igual. El renglón
renglón 2 sí se modifica. 1 medio por 0, 0. 1 medio por 1. 1 medio por 2. 1 medio por 1. 1 medio por 0. Y 1 medio por 120. Muy bien. El renglón 3 queda sin alterarse. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? Muy bien. Si fuera así, el número 3 le ha quedado en Un tercio. entre un tercio es un tercio igual. Siempre hay que convertir a 1 el número, el elemento de Si es diferente a 1, sí. Si es diferente a 1, si queda 3, 4 o 5, hay que multiplicar por un quinto si quedara 5. Si quedara en 1, Si quedara en 1, no hay nada que hacer. Así es. Bueno, ya tenemos el elemento pivote igual a 1. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Todos los valores arriba, es más, voy a colocarlo con otro color más fuerte. A ver si. Creo que vi que viene el número. Ya, se convirtió en 1. Ahora, todos los números arriba de este elemento pivote y todos los números abajo debemos devolver los ceros. ¿Cómo vamos a volver que este menos 80 se vuelva 0? ¿Y cómo vamos a hacer que este 1 se vuelva 0? Bueno, ¿se acuerdan que utilizamos ahorita simultáneas por eliminación? Donde lográbamos multiplicar una ecuación por un número y después sumársela a la de arriba para cancelarlo. Exactamente igual, pero reportándolo de esta forma. Este es el renglón 2, renglón 1, renglón 2, renglón 3. Voy a usar un múltiplo del renglón pivote, que es el renglón 2, y se lo voy a sumar, en este caso, al renglón 1. El múltiplo que yo necesito del renglón 2 es 80. 80 por el elemento del renglón 1, fíjense, 80 por 1, 80, más el menos 80, 0, ¿no? Bueno, y ahora quiero volver este 1, 0. Recuerden, voy a usar un múltiplo del renglón 2 y se lo voy a sumar al elemento donde está el renglón que quiero eliminar, que es el renglón 3. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer otra así. Como esto me estorba, voy a poner la Z ahora un poquito más de este lado. Pero es lo mismo. El renglón 2, es más, lo voy a poner de una vez porque ese no lo voy a modificar en la operación. 0, medio. Ahora, fíjense bien. Múltiplo del renglón 2 se lo suma al renglón 1. 80 por 0, más 1. Ahora sí, 80 por 1 medio, 40 positivo, más menos 50, Menos 10. 80 por 1, 80. más menos 80, 0. 80 por 1 medio, 40. 40 más 0, 40. 80 por 0, más 0, 80 por 60, 6 por 8, 4.800. Sí, 4.800 más 0, 4.800. Muy bien, ya terminamos el renglón 1. Vamos con el renglón 3. Renglón 2, menos 0 más 0, menos 1 medio más 1, Menos 1 medio. No. menos 1 medio más 1 entero. Muy bien. No se preocupen. Menos 1 más 1,
más 0 menos 0 más 1 y menos 60 más 90. Muy bien. Hasta aquí ya logramos hacer 0 los elementos y arriba y abajo del elemento pivote. Y el segundo paso es de estas dos variables de decisión identificar cuál es el valor más negativo. Díganme ustedes cuál es el valor más negativo. 10. Muy bien. Ese va a ser nuestra nueva columna pivote. Y ahora, ¿cómo calculamos el renglón pivote? Díganme ustedes. Sacando y dividiendo lo mismo las constantes. Muy bien. 60 en este caso entre un medio. ¿Cuánto es? No. 120. Muy bien. 30 entre un medio. ¿Cuánto es? 60. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál de los dos valores de referencia es el más pequeño? 62. Muy bien. Entonces, el segundo renglón va a ser ahora el renglón pivote. Ese 4800 no va a matar. No, no aplica porque es la función objetiva. Ahora, ¿cuál es el elemento pivote ahora? Muy bien. ¿Qué hay que hacerle a este elemento pivote? Multiplicarlo por 2. Hay que volverlo a 1, muy bien, y multiplicándolo por 2, perfecto. Entonces hay que multiplicar por 2 los elementos del renglón 3. ¿Sale? Vamos a hacerlo y el resultado lo vamos a poner allá. Entonces, continuando, si nosotros multiplicamos por 2 el renglón 3, voy a colocar acá los encabezados. El primero y el segundo renglón no se ven alterados. Y, a ver, díganme 2 por 0, 2 por 1 medio, 2 por 0, 2 por menos 1 medio, 2 por menos 1, 2 por 30. Muy bien. Ahora, ¿qué le hacemos al número menos 10 y al 1 medio? Hay que volverlo 0. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a volver 0? Recuerden, múltiplo del renglón pivote más, en este caso, el renglón 1. ¿Qué número tengo que ponerle aquí? 1 medio, menos 1 medio. No, el de arriba es 10. Muy bien. ¿Por qué haces el Múltiplo del renglón 3 más el renglón 2. ¿Qué número tengo que poner aquí? Ahí sí. menos 1 medio? Muy bien. ¿Listos? Coloco los encabezados de las tablas simples aquí abajo. Y vamos a ver. 10 por 0 más 1. 10 por 1 menos 10. 10 por 0 por 0. 10 por menos 1 más 40. 10 por menos 2
Menos 20. Más 0. Menos 20. 10 por 60. 600. Más 4800. 5400. Muy bien dicho. Terminamos el primer renglón, vamos con el segundo. Menos 1 medio, recuerden, múltiplo del renglón 3, menos 1 medio por 0, Cero. más 0, Cero. menos 1 medio por 1, Menos 1 medio. más 1 medio, Cero. menos 1 medio por 0, 0. más 1, 1. menos 1 medio del renglón 3 por menos 1, 1 medio. más 1 medio, 1. menos 1 medio por menos 2, 2. No, 1. muy bien, más 0, 1. menos 1 medio por 60, Menos 30. más 60, 30. muy bien. Y el último renglón queda sin alterarse. ¿Hay negativos en las variables de decisión? Sí. ¿Cuál? Menos 20. Pero en las variables de decisión hay X2, ¿eh? Ah, no, ya no. Entonces el procedimiento ya terminó. Fíjense cuánto vale Z. Recuerden, resultado. Z cuánto va a ser igual. A 1. Pues mira, lo lees de esta forma. Aquí llegas al 1, haz de cuenta, vamos a leerlo. Llego al 1, y entonces como en este renglón está el 1, me voy a leer el final. Vamos con X1. Caigo, puro 0. Llego al 1, en este renglón está el resultado. X2, caigo con los ceros, llego al 1 y leo hasta el último conjunto. ¿Coincide con lo que habíamos hecho? Sí. Muy bien. Entonces, este es el resultado utilizando el método simplex. Por eso tiene una X al final. Simple. Ok. ¿Cómo simple la anterior? Sí, maestro. Borremos y la contraria. Sí, maestro.